Super Mario se pasa al RPG. Super Mario RPG 1996 y Paper Mario 2000. Una de las páginas más curiosas y a la vez fascinantes de la historia de Nintendo la escribió Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars 1996, el videojuego de rol japonés que diseñaron Nintendo y Square en el tramo final de la vida de Super Nintendo. En ese momento, la fama del fontanero italiano era mundial y su leyenda se había engrandecido todavía más gracias a Super Mario Kart, por lo que cualquiera que pudiese acercarse al icono tenía casi garantizado el éxito. Y eso es algo que Square, creadores de la saga Final Fantasy, tenían muy presente. El estudio de desarrollo japonés, íntimamente ligado a Nintendo desde la época de NES, había creado algunos de los mejores juegos de rol del momento, pero la repercusión que tenía en Japón no había tenido réplica más allá de las fronteras del país. Tanto Final Fantasy como la precursora del género, Dragon Quest, desarrollada por Enix, eran nombres muy ligados al tipo de público nipón, y los intentos de abrirse al mercado de Estados Unidos no estaban saliendo como esperaban. Las ventas de Final Fantasy II, que en realidad era Final Fantasy IV en Japón, fueron paupérrimas. El caso más extremo fue el de la sexta entrega numerada como Final Fantasy XIII en Estados Unidos, capaz de vender más de 2 millones en el país del sol naciente y apenas decenas de miles de copias en Occidente. Algo no acababa de conectar entre las dos realidades y, aunque Square intentó acercarlas con otras licencias, seguían sin dar con la tecla. Aprovechando la buena relación con Nintendo, decidieron presentar un proyecto que uniera su tipo de juego favorito con el del universo de Mario. Miyamoto no rechazó de plano la posibilidad, pues no dejaba de interesarle contemplar su creación en un tipo de juego diferente del acostumbrado, y casos como el de Super Mario Kart habían demostrado que la fórmula podía ser exitosa. Aún así, Square tuvo que esforzarse para convencerlo. El primer prototipo que se mostró a Nintendo presentaba a Mario empuñando una espada, algo que Miyamoto puso en duda de inmediato, porque ese tipo de arma no pegaba nada en el estilo del personaje, mientras que otra, como un martillo, sí. Hubo una gran cantidad de discusiones e intercambio de opiniones sobre el tono y la fórmula que debía adoptar el juego. Finalmente, acabó convenciendo la idea del martillo, como referéndum improvisado de por medio. Las caras visibles de Nintendo y Square presentaron la previa del juego del festival Quinto Yum en 1995 y preguntaron al público qué tipo de Mario preferían, con espada o con martillo. Se puso la segunda idea. Más allá de este detalle, el título cautivó, presentaba unos gráficos muy avanzados para lo que se estaba acostumbrado en el género. La verdad es que Final Fantasy VI, en 1994, también de Square, venía de impresionar con aspectos técnicos tales como el detalle de sus personajes o un mapamundi gigante, pero con la incursión en el universo de Mario del desarrollador había querido hacer algo diferente. Un año antes, Rare había publicado Donkey Kong Country, y ese juego se había convertido en un referente técnico para todos, incluida Nintendo, cuando Yoshi Island, así que Square apostó también por los gráficos pre-renderizados para aportar más detalle y riqueza al apartado visual. También habían decidido cambiar la perspectiva y adoptar una vista asimétrica, isométrica, que, si bien dotaba a Super Mario RPG de una más profundidad, conllevó no pocos dolores de cabeza a causa del modo que llevaba el límite de las prestaciones de la Super Nintendo. De hecho, se hizo necesario el uso del chip SA1 en el cartucho, para así multiplicar la velocidad de procesamiento de la consola, una técnica por lo demás ya utilizada por Nintendo en otras ocasiones, también con la NES. La voluntad de las dos partes era la de crear un videojuego que destacara en el género y que mantuviese una identidad clara. Parecía una quimera, porque Super Mario era sinónimo de dinamismo, de velocidad y de habilidad, y los JRPG, siglas del Japanese Role Playing Game, es decir, juego de rol japonés, eran juegos en los que se luchaba por turnos, se navegaba constantemente por los mapas y la historia tenía un peso muy importante. El director del juego, Chihiro Fujioka, quien en una entrevista dejó claros los detalles de lo que requerían conseguir. No queríamos hacer un RPG normal, que simplemente reemplazara a los personajes por los de Super Mario Bros.
pero si se tratara de un intercambio barato de sprites de Final Fantasy. Sin embargo, el núcleo básico del juego era Mario. Quiero decir, en el título pone RPG, pero ¿debería ser un RPG de acción o un RPG por turnos o algo más? Nuestra respuesta fue que tendría que ser un RPG de Mario, lo que significa un RPG con aquello que solo Mario puede hacer: saltar, correr y demás. Puede sonar extraño decirlo de esta manera, pero Square ha hecho varios tipos de RPG: Final Fantasy, Seiken Densetsu y Romancing Saga. Series establecidas que podían actuar como limitaciones para nuestras ideas. Una vez que nos liberamos de ellas, pudimos decir: está bien, hagamos simplemente un mundo que resalte lo mejor de Mario. Esa idea de crear un videojuego que realmente pusiera en valor aquello que la gente amaba en Mario fue lo que acabaría convirtiendo Super Mario RPG en un juego de culto. Las diferencias con otros juegos de la saga fueron evidentes desde el primer momento, empezando por una nueva trampa con bastante más interés que la simple idea de rescatar a la princesa. Aunque el juego empezaba con Bowser intentando raptar a Peach, como tantas veces en las encarnaciones de Mario para plataforma, esta vez aparecía una espada gigantesca llamada Exor, que rompía el denominado Camino Estelar y dispersaba así 7 estrellas por todo el reino. El objetivo del juego era recuperarlas y, para conseguirlo, Mario contaba con varios ayudantes, entre ellos la propia Peach o incluso Bowser, que se sumaba al equipo para combatir un mayor mal. El título introdujo algunos personajes más, como Mallow, un chico que cree que es una rana, y Geno, un muñeco encantado. Además de este inusual elenco de protagonistas, Super Mario RPG también buscó diferenciarse del resto de la saga a la hora de combatir a los enemigos. Por ejemplo, se introdujo la idea del salto al JRPG de la siguiente manera: si el jugador pulsaba un botón en el momento exacto en el que el personaje atacaba, conseguía infligir más el daño, y cuando se defendía, también obtenía una mejoría en este sentido. Con este sistema, Square quiso dotar de la personalidad del juego de rol que llevaban haciendo hasta el momento, encajarlo con la realidad de Mario y, de paso, construir una versión mucho más dinámica en la que el jugador era más partícipe de lo que pasaba en pantalla. El título contaba con características propias de los juegos de rol, como la mejora del personaje que se iba obteniendo a medida que se lograran objetivos, o movimientos especiales que iban usando y aprendiendo según se avanzaba en la trama, así como otras específicas en las ambientados en mundos fantásticos de magia, los objetos, pero nunca se alejaba del todo de lo que era la realidad, un videojuego de la saga de Nintendo. Durante la aventura y en los momentos de exploración, el jugador debía saltar para moverse de una plataforma a otra, esquivar enemigos y descubrir tesoros o recolectar monedas. Un usuario, en todo momento, tenía la sensación de estar jugando distintos juegos que exploraban las capacidades técnicas de la consola, como carreras en vagonetas dignas de F0. Aportaba mucha más variedad y dinamismo a lo que se había hecho hasta el momento en Square. De dos mundos totalmente opuestos, por tanto, se creó un videojuego único. Tenía sus Goombas y Koopas, pero también jefes opcionales, Made in Square. Esa dualidad se extendió incluso a la banda sonora a cargo de Yoko Shimomura, compositor de Street Fighter 2, Live Alive, Legend of Mana y muchos más, que reinterpretó melodías clásicas de Super Mario y añadió otras que encajaban perfectamente con los lugares visitados. El resultado, excelente, fue aclamado por la crítica, aunque por desgracia el juego no llegaría a Europa hasta la época de la consola Wii. Las ventas fueron muy buenas y se superaron los 2 millones de unidades, de los que casi la mitad se distribuyó en Estados Unidos. Todo parecía indicar que la saga se prolongaría en Nintendo 64, pero no fue así. Nintendo y Square separaron sus caminos en 1994 a causa de la decisión del gigante de Kyoto de abandonar el proyecto de la PlayStation y continuar apostando por los cartuchos. Aunque Square llegó a construir una demo tridimensional del futuro juego, curiosamente, con personajes de Final Fantasy VI, la envergadura de los proyectos que el desarrollador tenía en mente era demasiada para la capacidad de ese soporte. 3 años después, Final Fantasy VII aparecería en exclusiva en la consola de Sony y su éxito cambiaría para siempre la historia del desarrollo de videojuegos en Japón.
A pesar de ello, lo cierto es que Super Mario RPG siempre quedó en el ideario de los jugadores con un videojuego diferencial, capaz de unir dos mundos a priori muy dispares como eran el género de las plataformas y el rol por turnos clásico de la época. Sin ir más lejos, en 2023 se anunció un remake del título para Nintendo Switch. Super Mario RPG Remake sorprende con su elección de dirección artística, optando por un estilo visual similar al de Legend of Zelda, Link Awakening y Pokémon Diamante Brillante, Perla Reluciente, manteniendo un estilo chibi en lugar de seguir la tendencia HD 2D vista en otros títulos. A pesar de no ser un juego más avanzado técnicamente en el catálogo de Nintendo Switch, logra modernizar original manteniendo su perspectiva isométrica respetando la escala y disposición de los entornos. Con un nivel de detalle que ha sido considerablemente incrementado y con sus mejoras en todos los apartados visuales respecto al juego original, que ya de por sí era muy detallado y atractivo en los años 90. Chibi, en el mundo del arte y en particular en el ámbito de los manga, anime y videojuegos, el estilo chibi describe un diseño de personaje caracterizado por proporciones exageradas, cabezas grandes en relación con cuerpos pequeños y diminutos. Para deleite de los fanáticos, la legendaria compositora Yoko Shimomura, conocida en la banda sonora de Kingdom Hearts y la música original de Super Mario RPG, regresó para trabajar el remake, manteniendo la esencia que cautivó a jugadores de la década de 1990 y participando de los arreglos y mejoras en las melodías gracias a las mayores capacidades técnicas de Nintendo Switch. Como curiosidad, la carátula del remake también rinde homenaje a la portada original del juego, con los personajes colocados en forma de figuras mirando todos hacia un mismo lado, en posición estática. ¿Un Mario de papel? Después de separar su camino del de Square, Nintendo intentó mantener viva la saga RPG de Mario mediante una alianza con Intelligent Systems, conocido entonces por los videojuegos de fútbol y tenis para NES y otros títulos como los de la saga Fire Emblem. La idea original era realizar una secuela para 64DD, el periférico de la Nintendo 64, que le permitiría leer discos, pero el fracaso de este artículo obligó a la compañía a convivir definitivamente con las limitaciones de la consola. El nuevo juego apareció en 2000 con un título singular, pero como veremos muy descriptivo, Paper Mario 2000. El juego rompió con el estilo visual de su antecesor y presentó un mundo con un aspecto de estar hecho de papel, aunque en otras áreas mantuvo muchos más elementos del juego de Square. Por un lado, se recortaron la mayoría de exigencias con los JRPG tradicionales y, por el otro, se mantuvo el sistema de combate por turnos, pero con comandos de acción para potenciar los arranques o las maniobras que se realizaban. También estaba muy presente la exploración para conseguir objetos y elementos ocultos. Con una historia más tradicional y con Bowser como villano, lo que cambiaba de este título eran las acompañantes de Mario, secuaces de Bowser en otros juegos, un Goomba, un Koopa Troopa, un Bob-omb, un Paratrupa, un Boo, un Lucky 2 o un Chip Chip se unían a Mario con habilidades propias y exclusivas. La tortuga podía tirar su caparazón, el hongo con cara de pocos amigos servía para descubrir secretos de los enemigos. Los Boo-bomb podían destruir paredes, los Paratrupa volar y alcanzar lugares imposibles y Sushi, el pez, otorgar la habilidad de nadar al fontanero italiano. En esta ocasión no había personajes icónicos como ayudantes, aunque Peach aparecía en los entre capítulos en misiones concretas creadas para ella. El estilo visual gustó y mucho a la crítica y al público, ya que el diseño en papel de los personajes era encantador. La banda sonora además supo acompañar perfectamente ese cambio de guión respecto al predecesor. Una de las claves del éxito fue el Super Mario RPG. Constituía una manera muy amable de introducirse en el juego de rol japonés sin que el jugador quedase abrumado por las opciones, los menús y el desarrollo de la aventura. Su sencillez y su efectividad, ambas marca de la casa del universo de Mario, jugaron a su favor una vez más. Como no podía ser de otra manera, el título se convirtió en uno de los referentes de una Nintendo 64 que había quedado huérfana de juegos de rol japonés por la decisión ya mencionada de
ceñirse a la tecnología de los cartuchos. A pesar de llegar en el tramo final de la vida de la consola, Paper Mario consiguió vender más de 1,3 millones de unidades, una cifra más que decente, aunque lejos de lo que había conseguido Super Mario RPG y por supuesto los grandes nombres de la plataforma como Super Mario 64 o Mario Kart 64. La saga siguió sus pasos más adelante en GameCube con Paper Mario The Thousand Year Door 2004, considerado por la prensa y el público como posiblemente el mejor de la saga de papel. El salto visual cualitativo de Paper Mario en la nueva consola cúbica de Nintendo fue enorme, ya que en ella pudieron combinarse el estilo bidimensional de personajes con entornos 3D mucho más ricos y trabajados. La fórmula seguía los pasos de los que se había visto con las dos interacciones anteriores, que había destacado por ese sistema de combate por turnos dinámico en el que el jugador podía influir y potenciar sus ataques realizando acciones en momento preciso. Seguramente lo más atractivo del juego estaba en tratamiento como producto. The Thousand Year Door era un videojuego repleto de carisma, con un gran sentido del humor y unos diálogos muy cuidados, buscando siempre un toque simpático y sorprendente. Como es el caso de Super Mario RPG, fue capaz de traspasar las fronteras impuestas por el universo de Mario y juguetear con nuevos lugares, personajes y situaciones que nunca se habrían imaginado en la saga principal. Todo, además, mezclando las plataformas con los puzzles y haciendo una vez más que no apareciese un videojuego de rol con la apariencia del fontanero, sino un título con personalidad propia. Desde la presencia de personajes únicos como una especie de ave voladora con un aspecto similar a Hulk Hogan, hasta compañeros que daban una vuelta de tuerca más a lo visto hasta la fecha como Kumbela, insaciable buscador de tesoros, o Kups, que más allá de su habilidad lanzándose el caparazón, era encantador por su actitud despistada y despreocupada. Los personajes tenían habilidades que servían para solucionar desafíos jugables que quedaban grabados en la memoria para su chispeante personalidad. También había un hueco para los clásicos personajes de la serie. El archienemigo Bowser, tradicionalmente un temible y terrorífico adversario, es aquí un monstruo cómico, caricaturesco, con un único objetivo: torpedear el avance de la trama, ya que se ha enterado tarde de lo que está sucediendo y detesta no ser el auténtico villano de la nueva aventura. La variedad de situaciones, el toque único que aportaban los personajes, mención especial a Peach y su carrera por escapar de el enésimo secuestro y la sensación de todo lo que se había hecho en Nintendo 64, se había expandido a lo grande y con coherencia hicieron de Paper Mario The Thousand Year Door no solo el mejor juego de la saga, sino también uno de los mejores de GameCube. La serie siguió su rumbo con 4 entregas más. Super Paper Mario 2007 se lanzó en Wii y supuso un cambio de tercio importante. En esta ocasión, Nintendo decidió crear un título de plataformas en 2D de corte clásico, pero con la apariencia de la saga Paper. Lo más interesante y diferencial de la saga y de dicha entrega respecto a lo que se había visto en juegos de plataformas 2D de Mario fue que en esta ocasión podía alternarse la perspectiva de las dos dimensiones a las tres. Era posible girar la cámara y mostrar los elementos que no podían verse de otra manera. El uso de distintos poderes aliados llamados pixelitos y la presencia de combates en tiempo real, no por turnos, lo convirtieron en una rara avis dentro de una subsaga. Y la serie tuvo un pequeño bajón en sus últimas entregas, sobre todo con Paper Mario Sticker Stars 2012 en Nintendo 3DS y Paper Mario Color Splash 2016 de Wii U, juegos que vibraron mucho más hacia la aventura, dejando de lado los elementos roleros. En el caso del Sticker Stars, los ataques y posibilidades de Mario dependían de unas pegatinas que el jugador iba consiguiendo y acumulando, a lo que se le sumaba, para potenciar la exploración, la posibilidad de recortar y cambiar el decorado. La ausencia de recompensas de las luchas hizo mella en el juego. Los combates estaban muy presentes, el jugador acababa usando siempre las mismas pegatinas para ir rápido y eso entorpecía el avance de un título que no destacaba por su historia, pero que contenía algunos rompecabezas y jefes finales muy interesantes. Color Splash siguió la senda de la experimentación vivida en esta época moderna de la saga tras The Thousand Year Door.
e interpretó mejorar aquello que no funcionó del todo bien en Sticker Stars. Por ejemplo, añadió un sistema de cartas para el combate, pero alejando la posibilidad de quedarse sin armas en medio del enfrentamiento como sucedía en Sticker Stars, ya que se permitía al jugador cambiar monedas por cartas. Otros cambios supusieron un sistema de pistas cerca de los siguientes desafíos o jefes, y la rebaja de la exploración y el retroceso para buscar objetos. Era un juego más amigable, más directo y accesible, pero con cierto hálito conservador. La última de las entregas fue Paper Mario The Origami King 2020, lanzado en plena pandemia de COVID-19 y en una consola de éxito incontestable como Nintendo Switch. La saga abandonaba los experimentos y buscaba reconciliarse con sus orígenes, pero manteniendo su accesibilidad. Se mejoraba y mucho el sistema de combate, que ahora era más estratégico porque los enemigos atacaban a 360 grados. Mario se hallaba en el centro de una de las especies de Diana, desde la que el jugador debía mover casillas y alterar la posición de los rivales para poderlos atacar en línea usando los objetivos más adecuados en cada momento para optimizar los turnos. Por desgracia, la falta de recompensa de los combates, heredada de Sticker Stars y Color Splash, volvió a ser un lastre, ya que estos perdían sentido. La otra cara de la moneda eran los enfrentamientos con jefes finales, complejos y largos en los que debían moverse las anillas que rodeaban al enemigo, escoger los objetos que convenía usar y trazar así una estrategia correcta para tener éxito. No era Thousand Year Door, faltaban objetos en comparación con otros títulos y había un exceso de combates, pero con The Origami King la saga volvía a mirar hacia arriba tras los intentos fallidos de las dos entregas anteriores y se consolidaba como una alternativa muy válida a la saga principal de Mario.